Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey y vamos a ver el resumen semanal correspondiente al viernes 4 de febrero de 2022. Bueno, semana por demás de interesante en Estados Unidos. Técnicamente, como vemos acá, es una semana positiva para el Standard & Poor's. Habíamos terminado el viernes de la semana pasada con esta recuperación que, como vemos, arrancamos esta semana con un lunes y un martes bien alcista, y después cuando el índice llegó por lo que parece ser la media móvil de 200 ruedas, empezó a hacer una toma de ganancia, una recuperación, un movimiento habitual de este movimiento en forma de serrucho que hacen los mercados, que matemáticamente se llama movimiento browniano geométrico y que justamente se caracteriza por este tipo de subas y bajas. Así que, bueno, ahora nos encontramos con que tenemos una corrección fuerte del 10%, que es el promedio histórico de las correcciones en el Standard & Poor's, por lo menos. Vemos una recuperación que parece generar la expectativa de que tal vez esta corrección ha terminado. Ahora vemos que está haciendo un achique que tranquilamente puede llegar a ser solamente eso, o puede llegar a ser una profundización de la corrección y tal vez vuelva a testear el 10% de baja y tal vez, no sé, siga cayendo hasta el, no sé, 10, 12, 15%. Esperemos que no pase como en 2018, donde la corrección llegó a ser 19,5%. Estuvimos a nada de un mercado bajista. Entonces, a ver, ¿cómo saber justamente si esta corrección ya se terminó o si efectivamente va a continuar? Bueno, no tenemos forma de saberlo. Lo que sí, obviamente, podemos saber es justamente si las causas a las cuales se atribuye esta corrección de mercado tienen margen como para hacer que esto sea una caída que llegue hasta el 20%, y parece que no. O sea, ya sabemos, como decíamos en semanas anteriores, que esta corrección de mercado al principio tenía una sola causa, que era, bueno, la Fed subiendo las tasas de interés a lo largo de este año. Seguramente en marzo va a subir las tasas de interés por primera vez, tal vez no sea la única en el año. Y obviamente, como el mercado siempre se adelanta, los bonos del tesoro, sobre todo el bono a 10 años, que es el que más nos interesa porque es el que se utiliza para evaluar empresas, empezó una tendencia alcista donde hoy incluso llegó a 1,9%. Hacía años que el bono del tesoro a 10 años justamente no llegaba a 1,9% de rendimiento, y tal vez pueda llegar al 2%, subir un poco más. Como ya hemos aclarado en informes anteriores, la verdad que no están dadas las condiciones como para que el bono del tesoro suba mucho más que el 2%. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero lo cierto es eso, que el mercado ya está creyéndole a la Fed, digamos, de que va a subir varias veces las tasas a lo largo de este año, y eso está empezando a tener su efecto en los bonos del tesoro. Ya hemos mostrado, obviamente, como mostramos la semana pasada, que la suba de los bonos del tesoro no implica necesariamente que vayan a caer las acciones, pero sí implica incertidumbre, volatilidad, porque ya sabemos que los mercados bajistas siempre, o por lo menos los que más hemos conocido, arrancaron en contextos donde la Fed había subido demasiado la tasa de interés, en un contexto donde la curva de los bonos estaba invertida. O sea, falta mucho para eso, pero este es el primer paso, digamos. Si eventualmente nosotros creemos que este mismo mercado alcista va a terminar como terminó, por ejemplo, el de la burbuja de las .com, o el que terminó con la crisis financiera de 2008, con la Fed subiendo las tasas de interés en un contexto de curva de tasas invertida, bueno, este es el primer paso que va en esa dirección, digamos, la Fed empezando a subir las tasas de interés. Aún así, obviamente, que la Fed comience a subir las tasas de interés en un contexto en el cual sube también la tasa a 10 años, no es negativo, es positivo, porque justamente si sube la tasa, si la Fed sube la tasa de corto plazo, pero la tasa de largo plazo, la tasa a 10 años, la tasa a 30 años suben también, bueno, eso quiere decir que la pendiente de la curva continúa siendo positiva. Y de hecho, por el momento tenemos una curva bastante positiva, sobre todo si la comparamos con la que la veíamos en 2019, por ejemplo. Así que no parece que la suba de tasas de la Fed ni la suba de la tasa del bono del tesoro a 10 años vayan a poder provocar bajas de, no sé, de un 15, de un 20% a las acciones en el Standard & Poor's, pero bueno, vamos a ver qué sucede.
Históricamente no ha sido así, sería la primera vez en la historia que esto pasa, pero bueno, vamos a ver qué ocurre. No debería ser así, o sea, históricamente no hay datos para eso, no tienen los fundamentos tampoco la suba que están teniendo las tasas de los bonos como para deteriorar tanto las valuaciones de las empresas, pero bueno, veremos qué pasa durante los próximos meses. La racionalidad, la sensatez nos dice que posiblemente este haya sido el piso de la corrección, y que en caso de que continúe un poco más, no debería caer mucho más del 10%, tal vez un 12, un 13, en el peor de los casos un 15%, así que bueno, veremos qué ocurre durante las próximas semanas, porque además tenemos la otra justificación, la que se agregó durante las últimas semanas a esta fuerte corrección de mercado, que es obviamente el conflicto que está ocurriendo en la zona de Ucrania, con Rusia amenazando con invadir Ucrania si la OTAN continúa agregando miembros. Bueno, ahí hay todo un conflicto geopolítico que, bueno, Rusia tiene mucho más para perder que para ganar. O sea, lo más probable es que justamente sea un tipo de forma de fuerte diplomacia de Rusia, digamos, como para amenazar con algún tipo de invasión para tratar de frenar los intereses de la OTAN, pero bueno, puede también terminar generando el efecto contrario, de que muchos países que no estaban unidos a la OTAN decían unirse por miedo a que Rusia invada Ucrania, por ejemplo, y que eventualmente tenga objetivos expansionistas mayores. Así que, bueno, por el momento la cosa se ha tranquilizado, la situación se ha tranquilizado, pero bueno, como esto es un conflicto geopolítico y justamente se va a mover en base a decisiones políticas, las decisiones políticas no son fáciles de descontar en los precios de manera anticipada, así que bueno, en general el mercado suele reaccionar después de las decisiones políticas y no tanto en anticipación, sobre todo en este tipo de situaciones donde quienes toman las decisiones no es, por ejemplo, un congreso constituido por cientos de miembros, sino un grupo muy reducido de personas del Poder Ejecutivo, en este caso el Poder Ejecutivo de Rusia. Así que, en caso de que efectivamente haya una invasión, nuevamente, como ya lo habíamos explicado, no tiene forma de generar un mercado bajista en Europa, en Estados Unidos y en el mundo en general. O sea, este conflicto está localizado en Ucrania, que es el país más pobre de la Unión Europea, que tiene un PBI per cápita similar a países de Latinoamérica, o sea, es un país de los más pobres. O sea, entonces el objetivo de Rusia en Ucrania es netamente político, así que no tiene tampoco mucho por ganar, o sea, simplemente es un tema de Rusia, de Putin con la OTAN, así que vamos a ver qué pasa, pero bueno, claramente Rusia no tiene los incentivos como para realizar una invasión efectiva, una invasión militar a Ucrania, porque tiene mucho más para perder de lo que tiene para ganar. Así que este conflicto no debería pasar a mayores, pero incluso si llega a pasar a mayores, no tiene la capacidad de detener el comercio a nivel mundial hasta el punto de generar recesiones en Europa, en China, en Estados Unidos. O sea, es un conflicto como fueron los conflictos de Afganistán, el conflicto de Irak, diferentes conflictos que se han dado por la zona de Medio Oriente, por ejemplo, o del Asia Menor. Bueno, son conflictos que quedan localizados en esa zona del mundo y que afectan a las economías de los países involucrados o de los países limítrofes, pero no llega a tener una escala como para generar una recesión a nivel mundial, porque no puede detener el comercio a nivel internacional. Entonces, ni la suba de las tasas por parte de la Fed, ni el conflicto armado que puede suceder en Ucrania tienen la capacidad de deteriorar los fundamentos de las empresas cotizantes en Wall Street hasta el punto de generar un mercado bajista en absoluto. Así que seguimos viendo qué es lo que ocurre en este contexto. Nuevamente que recomiendo, por supuesto, aprovechar estos contextos de extrema volatilidad y de mucha emocionalidad para invertir con visión de empresario, o sea, tratar de entender que acá invertimos en empresas y que justamente el mercado nos está dando la oportunidad, como no nos daba tal vez en más de un año, de comprar buenas empresas de muy alta calidad a precios bastante menores de lo que vimos por lo menos durante los últimos 3 meses del año pasado. Así que, y obviamente que si nos referimos a tecnológicas, mucho más, ya vamos a hablar un poco más en profundidad de eso. Pero, a ver, aquellas personas que decían el año pasado que bueno, que no compraban porque el mercado había subido mucho,
que estaban esperando que haya una corrección de mercado, que estaban esperando a que el mercado dé un respiro, que frene un poquito tanta suba para poder recién ahí comprar, bueno, este es el momento, este es justamente el momento donde se ha venido finalmente, luego de más de un año, una corrección de mercado, pero bueno, ya sabemos, como ya lo habíamos dicho, que los que dicen que quieren que venga una corrección de mercado para comprar, generalmente hoy están en un estado de esperar y ver, o sea, de que prefiero esperar, vamos a ver, esperemos a que aclare, esperemos a que se aclare un poco el panorama para ver qué hacemos. Mi respuesta, como ya la hemos dicho siempre, es nunca se aclara, o sea, nunca podemos esperar un panorama totalmente claro para invertir, para tener la seguridad de que nos va a ir bien, o sea, la única forma de tener plena seguridad de que nos va a ir bien es comprar buenas empresas, analizar bien el modelo de negocio de la empresa, analizar su gerencia, analizar bien su propuesta de valor, sus ventajas competitivas, lo duraderas y lo fuertes que son sus ventajas competitivas, y comprar ese tipo de empresas. Si compramos ese tipo de empresas, no digo que tendremos un 100% de probabilidad de que nos vaya bien a futuro, pero bastante cerca del 100% vamos a estar, porque básicamente hemos comprado algo de muy buena calidad, y si lo hemos comprado a buen precio, como está sucediendo ahora en este contexto de volatilidad, donde hay empresas que han quedado a muy buenos precios, bueno, más todavía se van a aumentar nuestras probabilidades de poder ganar, porque justamente estamos en un contexto, sobre todo esta semana, que lo hemos confirmado más que nunca, donde lo que impera en el mercado es la emocionalidad y la volatilidad. O sea, eso es lo que vemos en el mercado, sobre todo en empresas tecnológicas. Vemos, aunque Amazon no es tecnológica, es de consumo discrecional, pero se comporta bastante como tecnológica, y también veíamos ayer un -7, hoy vemos un +15. Bueno, este tipo de comportamiento hace desde el COVID que no lo vemos. O sea, tanta volatilidad junta, tanta emocionalidad, donde uno ya no sabe, o sea, no sabe por qué el mercado castiga tanto a ciertas empresas o que beneficia tanto a otras empresas. Bueno, estamos en este contexto así de volatilidad, de mucho ruido, de mucha emocionalidad, que algún día va a terminar, porque siempre pasa eso. La volatilidad, como ya hemos comentado, viene en clústeres, o sea, la volatilidad nunca viene intercalada, siempre viene así. O sea, vemos este contexto, vemos acá velas rojas muy fuertes a la baja, pero también vemos velas muy fuertes al alza. O sea, el contexto de volatilidad va para los dos lados. Obviamente va mucho más para abajo que para arriba. Cuando hay volatilidad, generalmente la volatilidad suele ser mucho más bajista que alcista, pero como vemos acá, hemos tenido 3 días acá fuertes de volatilidad alcista, y acá hemos tenido varios días más de volatilidad bajista. Estamos en un contexto de alta volatilidad, pero como ha ocurrido, por ejemplo, como ocurrió acá, vemos que de los contextos de baja volatilidad vienen los contextos de alta volatilidad, como venimos ya hace 2 meses, podríamos decir, y en algún momento este contexto de alta volatilidad va a terminar y vendrá un contexto de mucha más racionalidad, mucha más sensatez, una volatilidad mucho más baja, y justamente los que más van a capitalizar, los que más se van a beneficiar de ese retorno a la racionalidad y a la sensatez, son justamente los que aprovechen para comprar empresas de buena calidad a muy buenos precios, como está sucediendo ahora. Pero por supuesto, para eso hay que ser contrarian, hay que ir en contra de la corriente, y la única forma de poder hacer eso con la cabeza fría y poder pensando con claridad es si uno entiende aquello en lo que está invertido. O sea, como decía el gran inversor Peter Lynch, el mercado va a subir y va a bajar. O sea, eso vos lo tenés que tener en claro, si no, nunca tendrías que comprar acciones. O sea, si vos comprás acciones, vos tenés que saber que el mercado va a subir y va a bajar, y que no vas a poder evitar que cada tanto venga una corrección de mercado y que el mercado te baje 10% en un mes. Eso no lo vas a poder evitar. Pero si vos entendés en qué estás invertido, ¿qué empresas tenés en el portafolio? ¿Por qué invertiste en esas empresas? Entonces no solo te vas a sentir calmado en este tipo de contextos donde todo el mundo pierde la cabeza, sino que además vas a poder aprovechar cualquier tipo de liquidez que tenga para comprar esas buenas empresas a mejores precios de los que venía trayendo el mercado hasta hace unos meses. Así que bueno, como sé que a la mayoría de las personas que están viendo este video, lo único que les va a importar de este video es que yo hable de Facebook y de todo lo que pasó con Facebook, el resto del video va a ser dedicado enteramente a analizar Facebook, analizar qué fue lo que pasó, su modelo de negocio, saber qué pasó con su balance, si esto es una oportunidad de compra, bajo qué condiciones conviene aprovechar para comprar. Así que bueno, el resto del video va a ser dedicado a eso, a pesar de que obviamente
no me gusta hablar de una empresa en particular, trato de no mencionar lo que ocurra en una empresa particular en este informe, porque no es el objetivo de este informe hablar de empresas puntuales, pero bueno, dado lo extremo que fue lo que sucedió en esta semana, y también teniendo en cuenta de que justamente poder ser contrarian investor, o sea, invertir cuando todos venden, entender, o sea, para entender lo que uno compra, justamente lo que uno necesita es, bueno, coraje, pero también necesita conocimiento. Entonces, con el objetivo de brindar conocimiento, de tratar de hacer nuevamente una parte didáctica de este tipo de informes, bueno, lo que voy a hacer es eso, voy a tratar de analizar el modelo de negocio de Facebook para ver bien en qué consiste esta empresa que ahora se llama Meta Platforms. ¿Qué fue lo que le pasó? O sea, ¿qué tan mal vino el balance con respecto a lo esperado? Y si es justo el castigo que recibió de 25% de baja en su cotización. Y bueno, si esto es efectivamente una oportunidad de compra o si habrá que asumir la pérdida e invertir en otro tipo de empresas. Bueno, hablando entonces ya concretamente de Facebook, lo que vamos a hacer es analizar su Canvas. Esto, como ya lo hemos visto en 2 informes atrás, cuando explicamos bien qué es el Canvas, o sea, cómo resumir correctamente el modelo de negocio de una empresa en algo manejable, en algo que yo pueda enviárselo a otra persona y que otra persona lo pueda entender. Y bueno, básicamente también para que yo lo entienda. O sea, cuando yo estoy analizando una empresa, sobre todo empresas muy complejas, e incluso cuando analizo empresas muy sencillas como Netflix, que fue justamente la que vimos hace 2 informes atrás, siempre tengo que terminar el análisis de la empresa con este canvas, o sea, llenando este lienzo del modelo de negocios, porque si yo soy capaz de explicar de manera sencilla, o sea, con palabras sencillas, con conceptos sencillos, el modelo de negocio de la empresa, quiere decir que realmente lo entendí. Entonces, este es el canvas que hice yo, básicamente, sobre la empresa Meta Platforms. Y bueno, como a modo de resumen de lo que decíamos hace 2 semanas, ya sabemos que el núcleo del modelo de negocios, alrededor del cual gira todo lo demás, es la propuesta de valor de la empresa. A ver, justamente, qué valor agrega la empresa al mundo, si se quiere decir, porque en caso de Facebook es una empresa internacional. Yo digo, bueno, ¿qué valor, qué es lo que agrega Facebook que antes no existía, o qué es lo que mejora Facebook? Y bueno, la propuesta de valor de Facebook es básicamente plataformas, o sea, lo que tiene Facebook son plataformas de redes sociales, concretamente la propia red social de Facebook, después tiene Instagram, tiene WhatsApp y tiene Facebook Messenger, y lo que hacen estas plataformas es permitir que personas, comunidades, grupos, empresas se conecten a través de diferentes tipos de dispositivos, celulares, tablets, computadoras, incluso Smart TV se pueden conectar a Facebook. Y bueno, compartir información en texto, en imágenes, en audio, en video, esto todo el mundo lo sabe. También Facebook permite a través de su plataforma comprar y vender cosas, o sea, tiene tipo un marketplace similar a Mercado Libre. O sea que esa sería como su propuesta de valor inicial. O sea, cuando Facebook era una empresa naciente, incipiente allá por la década de los 2000, su propuesta de valor era esta, o sea, básicamente era solamente la plataforma de Facebook, todavía no estaba ni siquiera monetizada, no tenían un modelo de negocio que le permitía ganar dinero, hasta que, bueno, eventualmente fueron creciendo, fueron evolucionando y desarrollaron esta segunda propuesta de valor, que es la de justamente las herramientas dedicadas a empresas. Acá lo que vemos obviamente es que la propuesta de valor, por supuesto, tiene el objetivo de llegar a través de los diferentes canales a los segmentos de clientes a los que apunta la empresa. En este caso Facebook apunta básicamente, cuando yo tengo que definir hacia qué tipo de usuarios apunta Facebook, apunta Meta Platforms, digamos, con todas sus plataformas, hacia qué grupo de clientes apunta. Y bueno, básicamente apunta a usuarios de internet de todo el mundo, porque se ve que en base a diferentes edades, en diferentes grupos etarios, hay los grupos etarios más jóvenes utilizan más Instagram, las personas de más edad utilizan más Facebook, o sea que estamos hablando de un segmento de clientes muy amplio, así que podríamos decir que el objetivo de Facebook, el usuario objetivo, el cliente objetivo de Facebook
son básicamente los usuarios de Internet de todo el mundo, excepto en China, por supuesto, porque en China están prohibidas todas las plataformas de Facebook, así que no se pueden usar. Obviamente también pasa lo mismo con Google, también pasa lo mismo con Amazon. Así que bueno, tendríamos que decir que son usuarios de Internet de todo el mundo, excepto China, aunque obviamente también los chinos podrían conectarse por VPN, pero calculamos que son un número muy pequeño de chinos que logran hacer eso. Entonces, su segunda propuesta de valor, que va por supuesto dirigida a las empresas, son las herramientas que les permiten a las empresas utilizar y enviar publicidad focalizada y dirigida a perfiles de usuarios definidos con una gran cantidad de características. Esta fue una de las grandes innovaciones que tuvo Facebook y es uno de los principales componentes a su propuesta de valor. O sea, una de las causas de que Facebook valga tanto, de que haya incorporado tanto valor a lo largo de su historia, es justamente esta gran herramienta y que es justamente una de las causas de que su cotización haya caído tanto, es el deterioro de este tipo de herramientas. Ya veremos cuáles son las causas, pero o sea, lo que permite Facebook a las empresas es poder teledirigir, o sea, poder focalizar su publicidad de una manera muy exhaustiva y muy eficiente. O sea, uno dice, bueno, a ver, yo tengo las plataformas de la empresa Meta Platform, tengo Facebook, tengo Instagram, tengo WhatsApp y tengo Facebook Messenger, pero ni WhatsApp ni Facebook Messenger tienen publicidad como si lo tiene Facebook e Instagram. Entonces uno dice, bueno, pero entonces, ¿cómo gana dinero Meta Platforms con WhatsApp y con Messenger? Bueno, no, o sea, no son herramientas, no son plataformas que la empresa las utiliza para ganar dinero, sino justamente para relevar, para obtener información de los usuarios. Entonces, si una persona tiene, por ejemplo, en su celular, tiene la aplicación de Instagram y utiliza también WhatsApp, lo que hace Facebook, obviamente, es entre esas dos aplicaciones va obteniendo información de tu comportamiento, de las cosas que vos vas escribiendo, de las cosas que te interesan, y después la propia empresa mantiene un perfil tuyo con tus características y con tus gustos, y después entonces eso es utilizado por las empresas para poder enviarte información que tenga la mayor probabilidad posible de que genere interés en vos y que por lo tanto hagas clic. Entonces eso es algo que Google inició, Google fue pionero en esto, pero que Facebook la verdad que lo llevó al paroxismo. O sea, la verdad que Facebook logró tomar lo mismo que hace Google con la publicidad, pero mejorarlo incluso más. De hecho, es sumamente efectivo. Las dos empresas son muy buenas, de hecho son las líderes mundiales en publicidad digital. Se diferencian, por supuesto, en la forma que tienen sus plataformas, pero la verdad es que Facebook ha logrado una efectividad en su publicidad realmente muy alta. Y bueno, después la tercera propuesta de valor que tiene la empresa, esta es la más nueva de todas, es justamente hardware y software dedicado a la realidad aumentada y la realidad virtual. Este fue el último segmento de negocio, que fue justamente lo que hizo que se cambiara el nombre, que ahora dentro de unos meses se cambie el logo también, porque justamente Zuckerberg se dio cuenta correctamente y de manera bastante anticipada de que este modelo de negocio tal como lo conocíamos de Facebook se estaba agotando, sus fuentes de ingresos se estaban agotando, entonces la empresa tenía que empezar a diversificarse un poco más. O sea, lo que pensaba Zuckerberg es justamente esta propuesta de valor está muy bien, está muy consolidada, funciona muy bien, pero se nos está agotando. Ya vamos a ver ahora datos sobre cómo se está agotando esta propuesta de valor, y Zuckerberg correctamente, como vio venir esto, empezó a invertir en lo que él considera que va a ser justamente el futuro, que es justamente la realidad aumentada y la realidad virtual. Entonces por eso agregaron este nuevo segmento de negocio, en el cual lo que hace la empresa Meta Platform ahora es dividir su segmento de negocios en dos, que uno es su familia de aplicaciones y otro es Reality Labs, que es justamente toda esta parte dedicada a realidad aumentada y realidad virtual, la cual todavía está en una etapa temprana de su desarrollo. Obviamente quema muchísima inversión, o sea, se requiere mucha inversión, y por ahora los ingresos que está generando son muy bajos, porque básicamente los únicos ingresos que está obteniendo este segmento de negocio, esta propuesta de valor de Facebook,
está en base a los anteojos Oculus, que son justamente los anteojos de realidad virtual, pero por ahora está todo en un estado muy temprano de desarrollo, todavía no hay demasiado contenido para consumir, así que bueno, todavía es justamente lo que puede llegar a ser y lo que va a ser el futuro de la empresa si es que sale bien. Entonces, una vez que tengo definida la propuesta de valor de la empresa, que ahora vamos a ver bien, o sea, ¿cómo puedo yo saber cuál es la propuesta de valor de la empresa? O sea, yo me enfrento al lienzo vacío y tengo que empezar a llenar esto. ¿Cómo hago para llenar la propuesta de valor que debería ser, lógicamente, lo primero que yo voy a llenar? Porque en base a la propuesta de valor después gira todo lo demás. O sea, cuando yo miro esto, tengo la propuesta de valor en el centro y lo que digo es, bueno, la propuesta de valor tiene como objetivo llegar a los clientes para obtener ingresos, porque si yo no tengo ingresos, todo este modelo de negocio no me va a servir para nada porque no se sostiene. Cuando se caiga el financiamiento de este modelo de negocio, se va a caer todo básicamente. Entonces yo tengo que eventualmente lograr que esta propuesta de valor llegue a los clientes y que sea lo suficientemente interesante para poder obtener ingresos por parte de los clientes que me retroalimente esto y que pueda hacer que esto crezca. Entonces, yo tengo la propuesta de valor que a través de los canales de distribución la hago llegar a los diferentes segmentos de clientes y me comunico con los diferentes segmentos de clientes a través de los diferentes canales que yo también vaya creando para poder contactarme con los clientes. Después, esta propuesta de valor está soportada e incluso podríamos decir creada por estas tres partes del modelo de negocio, que son las actividades clave, los recursos clave y los socios clave. Cuando una persona habla de los fundamentos de las empresas, a lo que se está refiriendo puntualmente es a la propuesta de valor y a las actividades clave. O sea, cuando yo digo los fundamentos de Facebook se están deteriorando, lo que estoy queriendo decir es que o la propuesta de valor o una parte de la propuesta de valor empezó a deteriorarse y eso se empezó a ver en los números, o las actividades clave, algunas actividades clave de la empresa empezaron a deteriorarse y eso empezó a verse en los números. Entonces, lo que tengo que averiguar ahora al mirar los balances es justamente eso, es a ver qué está pasando con la propuesta de valor, qué está pasando con las actividades clave, a ver si esto es algo transitorio o es algo que tiene carácter de permanente. Y para empezar a llenar esto, lo que tengo que hacer obviamente es venir acá, al 10K, al reporte anual de la empresa, que justamente fue lo que se publicó esta semana. Entonces, cuando yo vengo al 10K, lo que tengo acá en la primera página son los diferentes ítems, y bueno, si quiero ver los estados financieros me voy al ítem 8 que tengo acá el balance de la empresa, pero lo que me va a importar si yo estoy acá con el lienzo vacío y quiero empezar a llenar esto es el ítem 1, porque en el ítem 1 es donde voy a entender bien qué hace la empresa. Si yo quiero entender qué es lo que hace una empresa, lo que tengo que agarrar es el reporte trimestral, el reporte anual, especialmente el reporte anual, porque ahí se toman el trabajo de escribir más en profundidad, y lo que voy a ver es que, bueno, cuando van a hablar de la empresa, obviamente, pero lo que va a decir acá es que la empresa cuando cambia de nombre, lo que hace es rediseñar su modelo de negocios y ahora se divide en dos, o sea, que es básicamente lo que veíamos acá. Acá yo lo que voy a tener es, por un lado, lo que era la empresa Facebook tradicional, va a estar englobada en lo que son un segmento de negocio que se llama familia de aplicaciones, donde va a estar Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp. Y ahora han creado un nuevo segmento de negocio que se llama Reality Labs, que por ahora tiene Reality Labs, que son la parte de Oculus, los anteojos de inteligencia artificial y bueno, todo el laboratorio, como le dicen ellos, de creación de hardware y de software para realidad aumentada y realidad virtual. Entonces, si yo quiero empezar a llenar esto, lo que tengo que hacer es venirme acá y leerme esto, porque acá me van a explicar perfectamente todo, me van a explicar la competencia, la industria, el marketing, o sea, todo lo que sea propiedades intelectuales, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso parte de acá, de ver el ítem 1 del 10K. Entonces, con respecto a Facebook, a Meta Platforms, obviamente los canales por los cuales llega la propuesta de valor de la empresa a los clientes es a través de la familia de aplicaciones para diferentes dispositivos y también obviamente herramientas de desarrollo de software, porque Facebook expone diferentes herramientas de desarrollo de software para que
desarrolladores independientes o terceras empresas puedan desarrollar también aplicaciones para el ecosistema de aplicaciones de Facebook. Entonces también tenemos que considerar que parte de la propuesta de valor de Meta Platforms también está dirigida a desarrolladores de software. Y bueno, obviamente, ¿cómo se relaciona la empresa con sus clientes? A través de su familia de aplicaciones, obviamente, pero también a través de campañas de marketing, que si miramos acá en el 10K y buscamos acá en el ítem 1, vamos a encontrar una parte especialmente dedicada a explicar las campañas de marketing que ha hecho la empresa, bueno, o sea, en dónde se publicita, cómo hace la empresa para tratar de generar más conocimiento de sus aplicaciones, de sus servicios a potenciales clientes. Y bueno, llegamos a la parte más importante del modelo de negocio, que son justamente las actividades clave. Si mejoran las actividades clave o si se deterioran las actividades clave, esto es lo que va a tener directa repercusión sobre la propuesta de valor de la empresa. En el caso de Facebook, obviamente, las dos actividades clave son el desarrollo y el mantenimiento de las plataformas de redes sociales y las herramientas de campañas publicitarias en las mismas, en las propias plataformas, y obviamente el desarrollo de nuevos productos. Acá está la principal causa por la cual fue tan castigada la empresa durante esta semana, y eso ya lo vamos a ver. Bueno, los recursos clave, por supuesto, son todos aquellos recursos que yo necesito para las actividades clave, que van a ser las que dan origen a la propuesta de valor. En este caso tengo el capital humano, que en Facebook, siendo una empresa de tecnología, siendo una empresa de software, el capital humano en Facebook es crucial, o sea, es algo que no se puede subestimar nunca. Después, bueno, está el tema de la marca. En el caso de la marca de Facebook, acá hay algo interesante, porque la marca, si bien es cierto que en el caso de Facebook es muy importante, por supuesto, la propia marca, acá tenemos el caso donde también sucede que la marca se asocia a una persona concreta, que es el fundador, que es Mark Zuckerberg, y la reputación de la empresa y la reputación de Zuckerberg van bastante ligadas. Entonces, Facebook o Meta Platforms es una empresa, al igual que Zuckerberg, que desde hace ya unos 5 años más o menos, desde 2016-2017, goza de bastante mala reputación con todo lo que fue Cambridge Analytica, la victoria de Trump en las elecciones de Estados Unidos, las brechas de publicidad, las caídas del servicio. O sea, lo cierto es que no es noticia para nadie, no es novedad para nadie que yo diga que Facebook y Zuckerberg tienen mala reputación. O sea, es una empresa que tiene muy mala reputación. Obviamente miles de millones de personas en el mundo la siguen usando, pero que apenas ven la oportunidad de pegarle a Zuckerberg y a Facebook, aprovechan. Entonces el mercado ya eso lo tiene en cuenta, porque el mercado ya toma que esta es una empresa que no es muy querida ni siquiera por sus propios clientes. O sea, es una empresa que tiene mala reputación. Todo lo contrario a lo que ocurre con Elon Musk. O sea, como ya sabemos, Elon Musk no es el fundador de Tesla, pero su reputación y la de Tesla van bastante ligadas. Entonces Elon Musk sí es una persona muy querida y Tesla es una empresa con muy buena reputación. Entonces también vemos eso, que en aquellos momentos en los que Elon Musk habló de más o tuvo ciertas conductas que no gustaron, las acciones de Tesla también cayeron mucho, porque obviamente, o sea, al ser Tesla una empresa tan directamente ligada a su CEO, a Elon Musk, cuando Elon Musk tenía comportamientos que no gustaban a los accionistas, que no lo veían como un comportamiento de un buen CEO, bueno, obviamente el accionista decía, la verdad, no quiero seguir formando parte de esta empresa, y vendía hasta tal punto que las acciones de Tesla a mediados de 2018 llegaron a valer menos de $200. Después se fueron arriba de los $2.000. Así que imagínense lo que era la mala reputación de la que gozaba Elon Musk en ese momento y Tesla, y bueno, y la buena reputación de la que goza ahora. Difícil que pase eso con Mark Zuckerberg, pero bueno, tengamos en cuenta de que así como el mercado tiene, digamos, ve con bastantes buenos ojos, con una visión muy positiva a empresas como Microsoft, con Satya Nadella, su CEO, a Google, que también sacó un balance y tuvo un muy buen resultado, incluso a Apple también la ven como una muy buena empresa. Bueno, no pasa lo mismo con Facebook. O sea, Facebook es como que tiene que tener resultados incuestionablemente buenos para que el mercado la trate bien, y apenas hay malas noticias, el mercado es como que, bueno, se ensaña con la empresa, y apenas ocurre una mala noticia, enseguida vemos cosas como las que hemos visto esta semana, aunque lo de esta semana nunca había sido visto. Fue algo que se salió totalmente de la escala de lo que estaba pasando con respecto a la empresa. Bueno, obviamente que otros recursos claves son sus patentes, su propiedad intelectual, sobre todo siendo una empresa de software.
y también ahora de tecnología, de hardware de inteligencia artificial, las patentes, la propiedad intelectual es y será muy importante para la empresa. Los data centers, por supuesto, ya tenemos el caso justamente hace unos meses en los que se cayó un data center de Facebook, o sea, se desconectó, hubo un problema de conexión y se cayó el servicio en todo el mundo, así que también los data centers son un recurso clave para la empresa. Obviamente toda la infraestructura de conexión, que también está ligada a los data centers, y obviamente todo el tema de representantes legales, como básicamente es un recurso clave para cualquier empresa que cotice en el mercado de capitales. Y bueno, obviamente después están los socios claves de Facebook, que son justamente los generadores de contenido, canales de televisión, bueno, artistas que se anuncian en Instagram, bueno, o sea, todo lo que sea música, todo lo que sea, bueno, películas, cultura, básicamente cultura, o sea, periodistas, digamos, todo lo que genere contenido a sus plataformas, tanto a Facebook como a Instagram, es algo que obviamente le genera un incremento en la propuesta de valor, o sea, mejora la propuesta de valor de la empresa, así que todos esos generadores de contenido son socios clave de la empresa. Obviamente también las agencias de publicidad, obviamente que ofrecen a sus clientes el poner publicidad en Facebook, en Instagram, también son socios clave de Facebook. Los inversores, por supuesto, los fabricantes de dispositivos electrónicos y los desarrolladores de software, que acá justamente podemos ver también parte de lo que estuvo pasando durante estos meses y concretamente durante los resultados que se dieron a conocer esta semana, pues justamente una de las razones a las cuales Zuckerberg atribuye los resultados no tan buenos que arrojaron los negocios de la empresa durante este trimestre, tiene que ver con que Apple cambió sus políticas de privacidad y obviamente restringió mucho más la información que otorgaba a Facebook. O sea, Facebook obviamente cuando sus usuarios, cuando usuarios de las plataformas de Facebook navegaban en el ecosistema de aplicaciones y de dispositivos de Apple, ya sea el iPhone, ya sea la iBook, por ejemplo, o el iPad, obviamente que las aplicaciones iban relevando información de los usuarios, pero parece que Apple cambia sus políticas de privacidad y eso afecta a la cantidad de información que los dispositivos de Apple le envían a Facebook. Entonces acá lo que podemos decir es que hay un socio clave que afectaba a las actividades clave, que era justamente la herramienta que se utiliza para focalizar la publicidad, y cuando el socio clave, que era Apple, empieza a restringir la información que le envía a la propia empresa Facebook, a Meta Platform, lo que pasa es que al no enviarle tanta información como le enviaba antes, se deteriora una de las actividades clave, que es el desarrollo y el mantenimiento de las plataformas, porque ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Las herramientas para que las empresas envíen publicidad focalizada a los usuarios de las plataformas de Facebook e Instagram, ya no van a tener tanta información disponible, entonces se deteriora un poco esta propuesta de valor, o sea, se deteriora la eficiencia que tenían los algoritmos de Facebook para alcanzar de manera exitosa a usuarios que utilizaran dispositivos del ecosistema de Apple, ya sea iPhone, ya sea iPad, ya sea iBook. Entonces se deteriora en parte la propuesta de valor porque ahora esta herramienta que utilizaban las empresas para poder alcanzar exitosamente con publicidad a usuarios del ecosistema de Apple, como que bajó un poco su rendimiento, bajó un poco su eficiencia porque Apple dejó de enviarle tanta información como le enviaba a Facebook. No es que no le envíe, sino que le envía menos información. Hay cierta información que antes se le enviaba que ahora ya no se le envía. Entonces este socio clave produce un deterioro de una actividad clave que produce un deterioro de una parte de esta propuesta de valor, porque obviamente cuando estamos hablando de usuarios que utilizan Android, eso no cambió, eso sigue igual, pero bueno, más o menos la mitad de los usuarios, podríamos decir, o por lo menos una parte importante de los usuarios que utilizan ya sea Facebook, ya sea Instagram, ya sea WhatsApp o Facebook Messenger, lo hacían a través de dispositivos de Apple. Entonces, esa información que antes se relevaba de esos usuarios se va a seguir relevando, pero ya no con tanta cantidad. O sea, hay ciertos datos que antes Facebook podía obtener que ahora ya no los obtiene. Entonces acá tenemos una de las cosas que estuvo pasando, que
deterioró la propuesta de valor, sobre todo para las empresas, y eso obviamente genera menos clics de parte de los usuarios, y por lo tanto con menos clics de parte de los usuarios del ecosistema de aplicaciones de Apple, es menos ingresos para la propia empresa. Así que bueno, como para terminar acá el modelo de negocio, bueno, obviamente que tenemos las fuentes de ingreso, obviamente que esto tiene que ser sostenible en el tiempo, y la forma de ser sostenible en el tiempo es justamente que en algún momento puedan monetizar la propuesta de valor de la empresa. Si miramos las películas que se han hecho sobre Facebook, si leemos un poco sobre la historia de Facebook, sabemos que Mark Zuckerberg fue muy reticente a poner publicidad en sus plataformas porque quería concentrarse en el crecimiento de la cantidad de clientes, en el crecimiento de la cantidad de usuarios de las aplicaciones. Entonces, inicialmente Facebook tenía solamente esto, tenía solamente la red social de Facebook, y no tenía fuente de ingresos. O sea, ¿cómo se financiaba? Con sus socios clave, con los inversores, con los accionistas, que eran los que iban poniendo capital a cambio de una porción de las acciones de la empresa. Entonces, eventualmente, para que esto se hiciera sostenible y no financiarse todo el tiempo con accionistas, con inversores, lo que larga Facebook es justamente las plataformas, las herramientas para poder hacer publicidad. Entonces, de esa manera se genera la fuente de ingreso, que básicamente hoy, no diría el 100%, pero el 95% o más de los ingresos de la empresa provienen de la publicidad que se realiza en su familia de aplicaciones. O sea, más del 95% de los ingresos de la empresa se obtiene de la publicidad. Y una parte muy minoritaria ahora está comenzando a surgir de los dispositivos de realidad virtual, de realidad aumentada, sobre todo los anteojos Oculus, que fueron muy vendidos en la última Navidad. Así que por el momento lo que tenemos es esta empresa. Y bueno, para terminar, la estructura de costos, obviamente que la estructura de costos proviene de esto, ¿no? Las actividades clave y los recursos clave van generando costos que justamente van reflejados acá, porque obviamente todo esto genera costos para poder producir la propuesta de valor que eventualmente va a alcanzar a los clientes y va a producir ingresos. En el caso de Facebook, los costos están compuestos por principalmente data center, la infraestructura de red, los salarios de los empleados, muy importante porque los empleados, sobre todo el capital humano dedicado al desarrollo de software, es clave para esta empresa. Obviamente los alquileres de los inmuebles, el marketing, el marketing y venta, los gastos en marketing, los gastos en ventas, la representación legal y fundamentalmente, muy importante porque gastan mucho dinero en esto, investigación y desarrollo. Entonces, este es el modelo, por lo menos en mi opinión, lo que yo pude investigar, lo que yo pude concluir, este es el modelo de Facebook. Este es el modelo de negocio de Facebook, así es como está constituida la empresa, y ahora lo que vamos a ver es justamente qué fue lo que pasó durante el último trimestre, que no gustó para nada, para que las acciones cayeran tanto como lo hicieron durante esta semana. Bueno, como siempre, cuando queremos analizar bien qué es lo que está ocurriendo con la empresa, tenemos que ir, por supuesto, a los SEC filings, a toda la documentación que la empresa entrega ante la Securities and Exchange Commission, pero también ante el propio mercado, ante los propios inversores, ante los propios accionistas. Entonces, en el caso de Facebook, ya saben, siempre que quieran analizar una empresa y quieran buscar la documentación, lo único que tienen que hacer es poner el nombre de la empresa seguido de la frase Investor Relation, porque van a ir a la parte de relaciones con el accionista, siempre tienen que ir a esa parte. Entonces pueden poner Meta Investor Relations o Facebook Investor Relations, lo van a encontrar seguramente, van a ir a esta página, acá vienen directamente a la parte de Financials, acá están los SEC Filings, pero además de los SEC Filings, que es justamente la documentación que la empresa entrega a la SEC, lo que tienen que ver también son los reportes de las ganancias. O sea, antes del SEC filing también la empresa entrega esto, que es justamente el reporte de las ganancias, hace también unas diapositivas como vemos acá, entrega también el balance, o sea, es mucha la información que entrega la empresa. Y obviamente también tienen acá la reunión que se hace, o sea, una vez que se publican los estados trimestrales, también lo que se hace es una call con accionistas, con periodistas, donde se responden preguntas con respecto a la empresa. Imagínense que este trimestre justamente la reunión que se hizo fue muy, muy, muy interesante, porque bueno, ante los malos resultados, muchos obviamente le preguntaron a Zuckerberg, porque suele estar Zuckerberg en este tipo de reuniones, bueno,
qué es lo que pasó, qué es lo que cree él que va a ser el destino de la empresa a lo largo de 2022 y finalmente esta parte que yo mostraba del modelo de negocio, de la propuesta de valor, la parte de inteligencia aumentada, la parte de realidad aumentada y realidad virtual, justamente va a tener finalmente su fruto, va a empezar a dar su fruto. Bueno, eso está todo acá, porque si uno quiere puede escuchar la reunión, o sea, está acá el audio, pero lo mejor es que directamente vaya acá a donde esté el transcript y directamente va ahí y busca con F3, directamente va y busca las palabras que más le interesen. Y obviamente si viene más para abajo, lo que ve acá son justamente los Seg Feeling, que a nosotros el que nos importa es el 10K, porque es justamente el reporte anual. Y bueno, a partir de los próximos trimestres lo que nos va a importar es el 10Q, que es justamente el reporte trimestral. En este caso venimos acá, bajamos acá el PDF y lo que vamos a tener es este PDF que es el que yo mostraba anteriormente. Entonces, primero el quarterly earnings, o sea, el reporte de las ganancias, lo que nos muestra es básicamente esto, y acá está bueno ver primero el reporte de las ganancias, porque es un resumen bastante claro de qué fue lo que pasó en el último trimestre y también en el último año, en este caso, como muestran acá. Entonces, acá obviamente hay un comentario de Zuckerberg de qué es lo que estuvo pasando en la empresa, pero bueno, acá es donde vemos concretamente cómo le está yendo al negocio. O sea, si estamos pensando en si esto es una oportunidad de compra, si el mercado exageró demasiado o si está bien el mercado en castigar tanto a esta empresa, lo vamos a corroborar y podremos tomar nuestras decisiones en base a esto, porque acá están los números fríos que nos dicen exactamente cómo me fue a mí siendo accionista de Facebook, o sea, cómo me fue en cuanto a las ganancias para los accionistas, o sea, cómo se desempeñó la empresa durante el último año. Entonces, lo que vemos acá, más allá de lo que pasó en el trimestre, vamos a aprovechar que justamente es el cierre del año para ver lo que pasó. Bueno, lo que yo veo acá no es una empresa que parezca merecer semejante castigo. Obviamente que pasado no significa futuro y que el precio de las acciones en el mercado, la baja que tuvieron las acciones en el mercado, no responde a lo que pasó en 2021, sino que responde a lo que se espera que suceda a partir de 2022 y más allá también. Entonces, esto por lo menos me va a servir para ver cómo viene la empresa. Obviamente que si quiero saber por qué cayó tanto, no va a ser en base a esto, porque esto es en el pasado, sino en base a lo que ocurrió justamente con su propuesta de valor, con sus actividades clave y cómo eso puede afectar a las ganancias futuras de la empresa. Y bueno, vamos a ver también qué es lo que dice Zuckerberg al respecto. Pero bueno, lo que veo acá, por lo pronto, no es una empresa que parezca estar mal, no es una empresa que parezca estar en deterioro, digamos, ya en una etapa de disminución de su propuesta de valor, de sus negocios. O sea, lo que veo es que los ingresos totales de la empresa crecieron 37% a lo largo de 2021 y que sus costos crecieron al 34%. Y bueno, gracias a eso, gracias a que sus ingresos crecieron más que sus costos, eso es lo que quiere decir es que la empresa se está volviendo más eficiente, y lo que quiere decir es que el ingreso de las operaciones, o sea, el ingreso operativo, el resultado operativo, que es el que a mí me importa, porque básicamente cuando yo evalúo una empresa, parto del ingreso operativo, lo que me muestran los números es que el ingreso operativo de la empresa creció 43%. O sea, estoy hablando de que yo como accionista de Facebook participo en una empresa cuyos cash flows para el accionista, no son concretamente el cash flow para el accionista, pero considerémoslos de esta manera por este momento, que el cash flow para el accionista creció 43%, de 32.600 millones llegó a ganar 46.000 en los 12 meses anteriores. O sea, no me parece que sea una empresa que esté deteriorándose en cuanto a su propuesta de valor original. O sea, sí es verdad que su propuesta de valor original está viéndose un poquito estancada, pero de ahí a estancada a verse deteriorada, me parece que hay un paso demasiado grande y que el mercado está como siendo demasiado pesimista con respecto a lo que los números están mostrando. Bueno, siguiendo con el análisis, lo que vemos acá también es un resumen de qué es lo que ha ocurrido con sus usuarios. O sea, ya sabemos que
Facebook lo que hace es utilizar métricas con respecto a cuántos usuarios activos hay diariamente y mensualmente en lo que dice su familia de aplicaciones, en su familia de aplicaciones, que engloba a las 4 aplicaciones anteriormente mencionadas. Bueno, lo que hace Facebook es tratar de medir qué tal le va el negocio mediante la cantidad de personas que se conectan a alguna de sus 4 plataformas diariamente y mensualmente. Entonces acá vemos datos al respecto, vemos justamente lo que ha pasado con las impresiones de publicidad, con el CAPEX, que obviamente aumentó muchísimo porque la empresa empezó a invertir muchísimo por esta nueva línea de negocio, por este nuevo segmento de negocio que está apenas iniciándose. Y bueno, acá ya tenemos más desglose justamente de los ingresos. Vemos justamente que cuando vemos los revenues, o sea, los ingresos de la empresa, vemos que la enorme mayoría de los ingresos provienen de su familia de aplicaciones y que justamente Reality Labs por ahora obtiene ingresos minúsculos con respecto al resto. Y bueno, acá empezamos a ver ya las razones por las cuales el mercado la ha castigado tanto a la empresa, porque acá justamente arranca lo que sería ya el guidance de, bueno, ¿cuál es el outlook? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cuáles son las perspectivas que tiene el CFO en este caso, que es el gerente de finanzas de la empresa? Y bueno, acá el CFO le baja un poquito sus perspectivas a futuro. Dice que en el primer trimestre del 2022 esperan obtener ingresos de 27 a 29 millones, lo cual es un 3 a un 11% de ganancia con respecto al mismo trimestre del año anterior. Entonces acá ya estamos viendo que están bajando bastante sus perspectivas de ingresos con respecto al año 2021 y bueno, y obviamente que acá dice justamente que están enfrentando varios vientos de frente, como dice acá, o sea, dice, esperamos que nuestro crecimiento de año a año en el primer trimestre sea impactado por varios vientos de frente, tanto a las impresiones, que serían las impresiones de publicidad, como al el crecimiento del precio, tanto de su publicidad, pero también de la inflación, como dice acá, porque ellos hablan de que justamente uno de los factores que está perjudicando sus ingresos es justamente lo que habíamos hablado de Apple. Acá explica un poquito, pero yo traté de explicarlo un poquito más en detalle, de bueno, justamente los cambios que hizo Apple a sus políticas de privacidad, a la información a la cual Facebook podía acceder de los usuarios de sus aplicaciones que utilizaban plataformas del ecosistema de Apple. Y bueno, ellos dicen que esperan de a poco en poder sortear este obstáculo y empezar a mejorar lo que dicen acá el targeting, o sea, la focalización de la publicidad, o sea, de tratar de volver a llevarla a lo que era, a pesar de que ahora no tienen tanta información como tenían antes. Y bueno, además de este problema que menciona, que ya lo hemos explicado con respecto al ecosistema de iOS de Apple, también obviamente mencionan que dice, hemos estado escuchando desde las empresas que hacen publicidad en Facebook y en Instagram, que siguen teniendo desafíos macroeconómicos como la inflación y los problemas de cadena de suministro, de los cuales hemos hablado mucho en estos informes, y obviamente que están impactando en sus presupuestos destinados a la publicidad. O sea, lo que atribuye la empresa es que también, bueno, todavía no nos hemos recuperado totalmente de lo que es el COVID. Hay empresas que antes se publicitaban mucho en Facebook que ahora ya no se publicitan tanto porque por un lado están sufriendo los problemas de la inflación en Estados Unidos y también pueden estar sufriendo de los problemas de cadena de suministro, donde bueno, todavía sabemos que faltan algunos componentes y que bueno, eso debería ir solucionándose a lo largo de este año. Así que bueno, lo que dice el CFO, el gerente de finanzas de Facebook, es que bueno, justamente están teniendo estos problemas con Apple, que los afectó más de lo que parecía. Después también está todo el tema de la cadena de suministro, la inflación, que eso impacta en la cantidad de dinero que las empresas pueden destinar a publicidad en las diferentes plataformas de Facebook e Instagram. Y por último, lo que dice acá es que, bueno, basado en los tipos de cambio, dice que ellos esperan que enfrentar vientos de frente justamente con respecto a las monedas extranjeras. Bueno, obviamente, ¿qué es lo que está queriendo decir ahí? Que bueno, como Facebook tiene que reportar
estos balances en dólares, pero Facebook obtiene ingresos de todo el mundo. Si el dólar se aprecia con respecto a el euro, con respecto a las principales monedas, no sé, el real brasilero, el peso mexicano, o sea, las principales monedas en las cuales los clientes de Facebook pagan, entonces lo que pasa es que si el dólar se revalúa con respecto a esas monedas, cuando haya que hacer la conversión, lo que va a pasar es que va a haber una disminución de los ingresos, o sea, va a haber un efecto negativo por la depreciación de monedas en las cuales Facebook obtiene sus ingresos con respecto al dólar. En general, estos son problemas que, como las monedas del mundo, sobre todo las monedas de países desarrollados, suelen fluctuar por ciclos. Bueno, estos ciclos donde el dólar se aprecia y perjudica a las otras monedas, más adelante suelen ser compensados por ciclos donde el dólar se deprecia y compensa al revés. O sea que no debería ser algo que afecte demasiado a las decisiones de la empresa, ni tampoco a los accionistas que invierten en la empresa, porque saben que tal vez el euro ahora se esté depreciando con respecto al dólar, pero son ciclos y en algún momento ya vendrá otro ciclo en el cual el dólar se empiece a depreciar con respecto al euro, y etcétera, etcétera. Pero lo interesante acá es que, bueno, dice, esperamos gastos menores en 2022, y obviamente que esperan también un incremento en su CAPEX, en la cantidad de capital que están invirtiendo para generar sus nuevos negocios, y es mucha cantidad. O sea, lo que vemos es que la empresa también ha invertido mucho y está invirtiendo mucho en esto. Entonces, digamos, tenemos una empresa que está comenzando a invertir bastante más dinero del que solía invertir en investigación y desarrollo, en el desarrollo de nuevos productos, en lo que veíamos acá, actividades clave, el desarrollo de nuevos productos, al mismo tiempo que está invirtiendo más de lo que venía invirtiendo anteriormente, vemos que su propuesta de valor se está deteriorando, no solo por lo de Apple, sino también por TikTok. O sea, acá no lo dicen, pero sí está bastante explicado acá, cuando miramos la parte del ítem 7, que también es un ítem que tenemos que mirar mucho cuando se presentan los balances, el Management Discussion and Analysis. Bueno, lo que vamos a ver es que acá están las métricas que muestra la empresa. Vamos a ver que están por acá, todas las métricas que muestra la empresa. Bueno, se nota claramente un amesetamiento. O sea, vemos cómo van creciendo la cantidad de usuarios diarios a nivel mundial, que es lo que muestra esto. O sea, el Daily Active User, o sea, el usuario diariamente activo a nivel mundial. Vemos cómo 2.820 millones de personas se conectan diariamente en todo el mundo a por lo menos una de las 4 plataformas de esta empresa que mencionamos anteriormente. Entonces vemos cómo efectivamente son muchos usuarios los que se conectan diariamente, pero vemos que el crecimiento se ha amesetado bastante. Entonces vemos acá que sucede lo mismo con los usuarios mensuales, que son 3.590 millones de personas en todo el mundo acceden por lo menos una vez al mes a algunas de las 4 plataformas de esta empresa. Vemos también eso. Acá hay algo muy interesante, porque vemos que a pesar de esto, a pesar de este amesetamiento que se nota, no estamos viendo justamente que estén disminuyendo los ingresos. Vemos que la empresa, a pesar de que la cantidad de usuarios no está creciendo mucho, lo que vemos es que la empresa está incrementando un poco la monetización, que es en definitiva como accionistas lo que más nos importa. Entonces vemos acá el revenue que sigue creciendo bastante, e incluso está en su máximo histórico, o sea, en el mayor ingreso que ha logrado obtener hasta ahora. Entonces, acá es donde empieza justamente las malas noticias que el mercado ha tomado muy a mal, donde vemos que los usuarios mundiales a nivel, los Daily Active User a nivel mundial, vemos cómo están empezando a caer. O sea, vemos acá 1930, 1929, es muy poquito, pero ya empezamos a notar esto. Vemos acá también un Daily Active User en Canadá y en Estados Unidos. Vemos acá cómo ha bajado un poquitito, acá no, acá ha subido un poquitito, pero bueno, vemos esto, vemos que en cuanto a cantidad de usuarios en las diferentes aplicaciones, claramente se nota el amesetamiento. O sea que si bien ha decrecido un poquitito en algunas partes del mundo, sí lo que se nota es un amesetamiento. Entonces ya ahí hay un estancamiento del crecimiento de usuarios, y por lo tanto o la empresa logra
monetizar más a los usuarios actuales o hace algo para incrementar su número de usuarios, porque si no su propuesta de valor se va a deteriorar. O sea, lo que vemos es que los ingresos de Facebook pueden crecer por dos vías. O sea, es monetizar con la misma cantidad de dólares a una cantidad mayor de usuarios, o a una cantidad constante de usuarios monetizarlos cada vez más, poder obtener cada vez más ingresos de cada uno de los usuarios. O sea, eso es las dos alternativas que tiene Facebook. Y dado que vemos que el crecimiento de los usuarios se está estancando, bueno, lo que tenemos que ver es que justamente Facebook sea capaz de monetizar más a sus usuarios, y lo que vemos acá es que lo está logrando. O sea, vemos esto, vemos el revenue worldwide, o sea, por cantidad de usuarios, o sea, cuánto logra por cada región del mundo. Vemos cómo han crecido sus ingresos en todo el mundo, en cada una de las regiones del mundo en donde opera la empresa, y después vemos también que el crecimiento por cada usuario también ha aumentado. Creo que estaba por acá, o estaba más arriba. Acá está. Vemos que el average revenue per user, que es este ARPU que dice acá la empresa, vemos que está en máximo histórico también. O sea, cuando vemos worldwide, cuando vemos a nivel mundial, vemos que de cada usuario de alguna de las plataformas de la empresa logra obtener $11.57 en promedio. En algunos lugares del mundo, como es Estados Unidos, vemos acá Estados Unidos y Canadá, vemos que la empresa logra obtener $60.57 de cada usuario activo en promedio. Y vemos que otras zonas del mundo, como por ejemplo, acá el resto del mundo, que es donde está Latinoamérica básicamente, porque tienen Estados Unidos y Canadá, Europa, Asia Pacífico y el resto del mundo, que es donde estaría Latinoamérica, es la que menos ha logrado monetizar, con $3.43 por usuario. Lo que vemos acá es esto: vemos una empresa cuya cantidad de usuarios se ha venido estancando, pero cuya monetización no se ha estancado, pero aún así, según lo que decía Zuckerberg, que creo que lo dice acá, no lo dice Zuckerberg, pero sí lo dice el CFO, y Zuckerberg lo repite en la reunión con los accionistas, en la conference call. Lo que está sucediendo acá es que TikTok es en este momento la principal competencia que tiene la empresa. Pero no es la principal competencia que tiene la empresa TikTok porque le esté robando mucha cantidad de usuarios, sino porque justamente la propuesta de valor que tiene TikTok ha sido muy bienvenida por los típicos usuarios de redes sociales. Entonces, TikTok ha sido un fenómeno a nivel mundial. De hecho, es tal vez la aplicación más descargada durante 2021. Si no es la primera, está primera o segunda. Y la propuesta de valor que trae TikTok, la propuesta de videos muy cortitos y un algoritmo de inteligencia artificial que va captando de una manera muy precisa cuáles son tus gustos y qué es lo que te gusta ver, y te va sugiriendo uno tras otro videos y videos para mantenerte enganchado durante mucho tiempo. Esa propuesta de valor ha sido muy efectiva para la empresa y no está pudiendo ser copiada correctamente por Facebook hasta este momento. O sea, lo que ellos han notado en este trimestre es que el consumo de contenido en redes sociales va para el lado de TikTok. O sea, la gente quiere empezar a consumir más Reels, como justamente es la competencia directa de TikTok en Instagram. O sea, la gente quiere consumir más videos cortos con un algoritmo que te vaya sugiriendo uno tras de otro. Pero lo que dice el CFO, y que repite también Zuckerberg, es que no solo el algoritmo de inteligencia artificial de Facebook, de Instagram, digamos, no está logrando ser tan bueno como el de TikTok por el momento, sino que además les cuesta monetizarlo. O sea, y acá eso es clave. O sea, los usuarios típicos de aplicaciones como Facebook e Instagram están empezando a demandar cada vez más contenido del tipo TikTok. Ese contenido ya está disponible en aplicaciones como Instagram a través de los Reels, pero el algoritmo no está siendo tan eficiente, pero además la empresa Facebook no está pudiendo monetizar eso tan bien como monetiza las fotos, tan bien como monetiza los videos, o tan bien como monetiza toda la parte de imágenes y de texto. Entonces, lo que está diciendo la empresa es esto: mira, nos estamos encontrando con este problema, estamos en esta situación, sabemos que tenemos que darle mucha más preponderancia a este tipo de contenido, al contenido del estilo de los Reels, como dice acá,
Pero por ahora estamos optimizando el algoritmo y estamos tratando de encontrarle la vuelta para ver cómo monetizamos. Porque vemos acá que la empresa, o sea, acá no me pueden decir que el negocio de la empresa está en deterioro, porque el average revenue per user, o sea, el ingreso por usuario promedio a nivel mundial está en máximo histórico. O sea, están logrando monetizar a sus usuarios más de lo que nunca lo han logrado en toda su historia. Entonces, claramente, estas cosas las están haciendo bien. Lo que ellos están viendo es justamente estos vientos de frente. O sea, están avisando de que justamente están teniendo este tipo de problemas, y que si los usuarios de las aplicaciones de Facebook e Instagram se empiezan a desencantar porque ellos no le logran encontrar la vuelta, se pueden llegar a ir y consumir más videos de TikTok. O sea, como dicen yo acá, el tiempo de la gente, como dice, the people's time, o sea, el tiempo de la gente va a empezar a no ser pasado tanto en las aplicaciones de Facebook e Instagram, y van a pasarlo más en TikTok. Y si logran hacer que el algoritmo de inteligencia artificial de los Reels sea mejor y que la gente se quede más tiempo consumiendo Reels, también está el tema de que logren monetizar eso, de que logren que vos, viendo ese tipo de videos del estilo TikTok, logres también generarle ingresos a la empresa. Entonces acá está gran parte de lo que ha estado sucediendo con la empresa durante esta semana. O sea, cuando yo miro acá el modelo de negocio de la empresa, veo esto, veo un deterioro con respecto a Apple, que todos los usuarios de estas aplicaciones de Meta Platforms que utilizan el ecosistema de aplicaciones de Apple, bueno, o sea, ellos lo siguen usando sin ningún tipo de problema, pero la empresa Meta Platform está teniendo problemas para que sus publicidades en este ecosistema de Apple sean tan efectivas y tan eficientes como lo eran anteriormente, porque Apple no les está mandando la información que antes les enviaba. Entonces ahí hay un deterioro, y teniendo en cuenta que hay un gran porcentaje de clientes que utilizan el ecosistema de Apple y que difícilmente cambien al ecosistema de Android, bueno, van a tener que en algún momento buscarle la vuelta para mejorar la eficiencia de las publicidades que van dirigidas a ese tipo de usuarios que utilizan productos de Apple. Y después está el tema de que justamente TikTok llegó para enriquecer, podríamos decir, la propuesta de valor, o modificar, sería mejor decir, modificar la propuesta de valor de las redes sociales. Ahora, las personas que consumen contenido en redes sociales están demandando contenido en videos cortos, y bueno, uno tras de otro, o sea, que el algoritmo de inteligencia artificial sea muy bueno para sugerirte contenido que realmente te interese, como lo hace muy bien, de manera muy eficiente, lo hace TikTok. Entonces Facebook va a tener que tratar de alcanzar esa eficiencia. O sea, tienen el conocimiento, tienen el capital humano, tienen la información para hacerlo. La cuestión es, bueno, que logren finalmente hacerlo. Bueno, entonces, en definitiva, a ver, el castigo que recibió de un 25% de baja de su cotización en un día parece muy exagerado, sobre todo porque cuando empezamos a mirar acá todos los números, las métricas de la empresa, no vemos que la empresa ya viniera en deterioro. Vemos al contrario que la empresa continúa creciendo a muy buen ritmo. Pero claro, ¿qué es lo que vemos? Vemos un poco de sus actividades claves y su propuesta de valor que se va deteriorando, con un consumidor típico, con un cliente, con un segmento de clientes que está empezando a demandar cierto contenido para el cual Facebook todavía no está a la altura. O sea, la empresa Meta Platform todavía no ha logrado estar a la altura para hacerle bien competencia a TikTok. Y al mismo tiempo la empresa está invirtiendo muchísimo en esta nueva sección, en este nuevo segmento de negocio, en esta nueva propuesta de valor, que es la realidad virtual, la realidad aumentada. Entonces tenemos a la empresa que está invirtiendo mucho, y obviamente que esto genera mucho riesgo. O sea, lo que están viendo los accionistas que han vendido las acciones al precio que sea, o sea, vendieron a cualquier precio para poder salir, lo que están viendo es que no solo se está viendo un estancamiento en su propuesta de valor, o sea, una amenaza de deterioro que puede estar ahí latente si la empresa no logra solucionar estos problemas, pero además lo que ve es que la empresa está invirtiendo fuertemente en crear un nuevo océano azul. O sea, ya lo habíamos visto ya este libro, La estrategia del océano azul, incluso di el link para descargarlo en informes anteriores, que básicamente un océano azul es justamente una industria nueva, una industria que todavía no tiene competencia. Facebook fue
una de las grandes creadoras de este océano azul que era la industria de las redes sociales, hasta, no sé, que nació más o menos a principios de los 2000. Al principio estaban los fotologs, después vinieron otras redes sociales, y bueno, Facebook fue la que primero apuntó a la telefonía móvil, y así fue como eliminó del mercado a MySpace, porque MySpace era la red social imperante a principios de los 2000, a mediados de los 2000. Facebook fue la primera que se dio cuenta de que el consumo de los usuarios iba a ser principalmente a través de dispositivos móviles, entonces le ganó en eso, y bueno, MySpace no logró adaptarse, y bueno, quedó Facebook como la pionera de este océano azul, de esta industria de las redes sociales. Y bueno, fíjense que logró tal compromiso por parte de los usuarios, logró tanto valor a través de la interacción que tenían sus usuarios. O sea, la propuesta de valor que vemos acá de Facebook, en aquel momento todavía no existía Instagram, ni WhatsApp, ni Facebook Messenger, pero en aquel momento, finales de los 2000, principios de la década de 2010, logró tal propuesta de valor y tan cantidad de usuarios con tantas conexiones entre sí, que apareció Google a querer competirle con su propia red social, Google Plus, y fue completamente un fracaso. O sea, estamos hablando de que Google era más grande que Facebook, tenía más financiamiento que Facebook, tenía toda la información que le enviaba su propio buscador, y aún así no logró hacerle competencia a Facebook en aquella época, y de hecho Google Plus terminó cerrando, así que fue un fracaso. O sea que cuando una propuesta de valor está muy bien hecha, por más que venga una gran empresa a hacerte la competencia, bueno, es difícil, se complica bastante incluso para la empresa grande que viene a competir. Entonces, lo que está pasando es eso, Facebook está queriendo repetir esta estrategia. O sea, Facebook fue la pionera en un océano azul, no tuvo competencia por mucho tiempo, tuvo la competencia de Google, logró derrotarla, digamos, a Google quedó sola nuevamente. O sea, 4 de las 6 redes sociales más grandes del mundo hoy son de esta empresa. O sea, tenemos de las 6 redes sociales, solo YouTube y WeChat son redes sociales que no son propiedad de Meta Platform. O sea que esta empresa es justamente pionera en esta industria, y fue justamente porque creó un océano azul. Porque creó un océano azul, tuvo una propuesta de valor que no tenía competidores en aquel momento, fue algo completamente innovador y generó una enorme creación de valor para el accionista. ¿Qué está haciendo ahora Facebook? Al ver que esta propuesta de valor original ya no es un océano azul, ya es un océano rojo, sobre todo con empresas como TikTok, que le han empezado a hacer mucha competencia, porque además le pone mucha presión al contenido que quiere consumir el usuario típico de redes sociales. Entonces, lo que está haciendo ahora Facebook, al notar que se está estancando su propuesta de valor, acá hay que reconocer la gran capacidad de Zuckerberg para no solo haber creado esta empresa, sino para darse cuenta de que su propuesta de valor estaba estancándose y para girar ya hacia un nuevo segmento de negocios. Pero básicamente ese nuevo segmento de negocio que quiere crear Zuckerberg es otro océano azul. O sea, está queriendo repetir la misma estrategia, y obviamente esto también es sumamente riesgoso, porque obviamente cuando Netflix estaba creando su plataforma de streaming, imaginemos también, o sea, Netflix cotiza en bolsa desde la década de los 90 y su plataforma de streaming es de más o menos el año 2011, 2012. Así que imagínense lo que habrán pensado los usuarios de Netflix cuando estaban creando su plataforma de streaming. O sea, el riesgo, si te sale bien, te va a ir muy bien, pero si te sale mal, vas a quemar muchísimo capital, y ese capital obviamente después ya no va a estar disponible para el accionista, y eso va a provocar un gran deterioro del valor de la empresa. Entonces, Facebook acá está metiéndose nuevamente en una estrategia de océano azul, tratando de crear la industria de la realidad virtual y la realidad aumentada con el metaverso. Eso implica mucha inversión de capital durante varios años y un segmento de negocio que va a tardar bastante tiempo en lograr ser rentable. Entonces, es entendible que muchos usuarios se bajen al ver este tipo de situación, pero claramente si Google y si Microsoft también ya han declarado que están invirtiendo en proyectos similares a los del metaverso de Facebook, no podríamos decir que esto es
que es un producto fallido, que es algo que va a fracasar sí o sí. O sea, por un lado es entendible que haya gente que quiera abandonar, digamos, la empresa diciendo, bueno, vendo mis acciones porque creo que se están metiendo en algo muy riesgoso y encima su propuesta de valor original se está deteriorando, cosa que no está sucediendo con Microsoft y con Google. Entonces es entendible eso, porque la propuesta de valor de Facebook tal como está sigue creciendo, pero bueno, cada vez está en un estadio más maduro, podríamos decir. Entonces, al mismo tiempo está esta nueva propuesta de valor que es bastante riesgosa, entonces es entendible eso, pero de la misma manera Facebook, o sea, uno puede decir, se están metiendo en algo muy riesgoso, pero por el otro lado uno puede decir, Facebook tiene los recursos humanos y los recursos financieros para poder crear un nuevo océano azul, y claramente no estamos hablando de algo muy descabellado, porque hay empresas como Microsoft y como Google que también están creando proyectos similares, solo que no lo están haciendo con un perfil tan alto como Facebook, lo están haciendo con un perfil mucho más bajo, no están dando mucha declaración al respecto, pero claramente es algo que se viene. O sea, no podríamos decir que es algo que va a quedar en la nada. O sea, claramente algo vamos a tener, tal vez no sea en un principio lo que Zuckerberg promocionó hace un tiempo, pero claramente algo va a haber, y Facebook intenta ser pionera en eso. Si le sale bien, bueno, claramente comprar ahora va a ser un gran acierto, porque vamos a estar comprando una empresa que va a tener la potencialidad de crear mucho valor para sus accionistas con muchos ingresos. Pero bueno, justamente cuando uno tiene que invertir en este momento, no podemos negar de que si comparamos a Facebook con Microsoft, con Google, con Amazon y con Apple, claramente Facebook es la más riesgosa, porque a diferencia de lo que ocurre con estas otras 4 empresas, Microsoft, por ejemplo, o Google, por ejemplo, que sacó balance también hace poquito, Google está invirtiendo también en este tipo de tecnología, pero tiene una propuesta de valor que continúa en crecimiento, que no está mostrando signos de estancamiento como está mostrando Facebook. Microsoft lo mismo con el Office 365, con todo lo que es Azure, la nube de Azure, los servicios para empresas, eso sigue creciendo. Microsoft sigue siendo una máquina de generar dinero y puede darse el lujo de, bueno, comprar Activision Blizzard, como ya lo hizo, y empezar a invertir en este tipo de tecnología de realidad aumentada, realidad virtual, pero con segmentos de negocios que están en expansión sin ninguna duda. Facebook está haciendo esto con una propuesta de negocio que es muy sólida, que tiene ventajas competitivas muy fuertes, pero que está entrando ya en una parte de maduración, en una parte de amesetamiento. Entonces, si esta estrategia a Facebook le sale bien y logra crear un producto que es aceptado por los usuarios, la creación de valor que va a haber para el accionista va a ser muy grande. Pero si le sale mal, no me figuro en este momento de qué manera podría salirle mal, pero si le sale mal, obviamente va a haber quemado mucho cash, mucho dinero, y se va a quedar con un modelo de negocios que ha llegado a una madurez bastante importante a lo largo de estos años. Entonces es entendible que invertir en Facebook en este momento puede llegar a ser extremadamente rentable para los próximos años, pero que justamente lo va a hacer porque en el estado actual de la empresa es un poco más riesgosa de lo que están siendo las otras empresas tecnológicas. Así que bueno, espero que se haya entendido lo más posible. Ya se me hizo muy largo el informe, así que yo me despido dejándoles las vías de comunicación. Se pueden comunicar por la página web grupocarey.com.ar o enviando un mail a contacto@grupocarey.com.ar.